A ver, Bernardo, tú nos dices, ¿a qué se hace acreedor nuestro amigo Humberto? Dice que te acabas de llevar, fíjate Humberto, te acabas de llevar nada más y nada menos que, ¿es el paquete? Muy bien, entonces el paquete que puedes recoger en sucursal Elías Zamora, esquina Avenida Manzanillo, Kentucky Fried Chicken, con un buquet de 8 piezas, igualmente pues para que lo pongan allí el día de hoy, o igualmente el día de mañana, pero ya tienes tu regalo, es para tu mamá, ¿eh? Sí, quiero. Órale, pásame tu nombre completo a este número, por favor, si eres tan amable, y hay que pasarlo a recoger en la sucursal de Elías Zamora, esquina con Avenida Manzanillo. Desde hoy puedes ya pasar, o puedes pasar mañana y ya con eso se arma pues parte de la comidita. Excelente. Excelente, gracias, mándame tu nombre completo. Okay. Bueno, pues ahí está Humberto. Oye, y le das un abrazo a tu mamá de nuestra parte, ¿va? Gracias. Eso, muchas gracias a ti por participar. Pues ahí está, ya se nos va el primer regalito en este viernes extraordinario, viernes, pues mira, dice que el segundo. Ahorita vamos a regalar el segundo regresando del corte porque en nos tenemos que ir a una breve pausa comercial. En un momentito más, a través de este espacio de informativo Turquesa Manzanillo. También hay una línea de comentarios, no se les olvide la línea de los mensajes 314-170-6757. Línea de los mensajes y las denuncias. Estamos, por supuesto, para atenderle y dar, pues, ser ese vínculo con las autoridades. Vamos, Bernardo, directamente, mi estimadísimo Pulga, y en los controles técnicos, vamos con el primer corte comercial, patrocinio de la hora, regresamos con toda la información y con más regalos para este 10 de mayo en el reconocimiento total de Radio Turquesa a todas las madrecitas. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Clínica Dental Lobcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lobcal. Atención Manzanillo, Total Llantas está contratando y esta es tu oportunidad. Buscamos chofer motociclista, ayudante de mecánico y llantero. Además, mecánico suspensionista. ¿Tienes o no experiencia? No importa. Ofrecemos sueldo atractivo, prestaciones superiores a la ley y un excelente ambiente de trabajo. ¿Eres foráneo? Te apoyamos con la renta. No lo pienses más. Llama ya al 314-11-90004 o al 314-12-44-805. En Total Llantas, el trabajo que buscas te está esperando. Pacific Music. Instrumentos musicales y audio profesional. Tenemos la experiencia y la asesoría para tu proyecto musical, desde accesorios hasta equipos completos. Todo en un solo lugar y de la mejor calidad. Pacific Music. Avenida Elías Zamora, frente a Plaza Lauret, Barrio 5. WhatsApp 314-35-707-64. Facebook Pacific Music. Competimos en precios a nivel nacional. Gran celebración este 23 de mayo. La Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico, CROM, conmemora su aniversario con un evento inolvidable. Desde las 7 de la mañana, disfruta de pan, café y chocolate en las Fuentes Saltarinas. A las 8 de la mañana, misa de acción de gracias. A las 9, desayuno especial para jubilados. Y a las 11:30, el gran sorteo. Electrodomésticos, motos y hasta un auto para nuestros agremiados. Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico CROM. Ética, respeto y valores que construyen comunidad. ¡Hey! Si estudias en universidad pública, pon atención. Por primera vez, el gobierno de Manzanillo entregará unibecas a todas y todos en licenciatura, ingeniería y maestría pública. Sí, un apoyo de 9,000 pesos anuales para quienes estudien aquí o manzanillenses en otra universidad pública del estado. Regístrate antes del 31 de marzo. Más info en unibecas.manzanillo.gov.mx. Gobierno de Manzanillo, el epicentro de la transformación.
En México, todas las niñas y niños tienen derecho a una vida saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Durante todo el periodo neoliberal, hicieron del derecho a la vivienda un negocio, una mercancía. Hoy inicia el programa de construcción de vivienda aquí en Manzanillo y vamos a seguir en todo el país. En lugares que sean accesibles, que no afecten las áreas verdes, que sean verdaderamente derecho a la vivienda de las y los colimenses. ¡Que viva Colima! ¡Que viva Manzanillo! El puerto de Manzanillo comienza un 2024 con el firme compromiso de trabajar por el desarrollo y crecimiento de la región y de todo México. El pasado año logramos implementar a cabalidad en nuestros procesos el sistema Puerto Inteligente Seguro, que ha marcado un antes y un después en la operación portuaria a nivel nacional. Además, iniciamos las obras viales sin precedentes que se requieren para permitir un movimiento de cargas más eficiente. Asimismo, comenzamos el acueducto Armería-Manzanillo que permitirá el ahorro de más del 30% de agua potable. En 2023, logramos récords en la operación portuaria, movilizando el 44.2% de los contenedores operados en el país, equivalente al 60% de la operación de carga contenerizada en el Pacífico mexicano, los cuales fueron transportados en buques de hasta 400 metros de eslora, lo que nos posiciona como un puerto de transformación constante. Conscientes que el activo más grande de nuestro puerto es su gente. La Cipona Manzanillo te desea un próspero 2024. Vamos por un derrotero hacia el crecimiento de México. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Clínica Dental LobCal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental LobCal.
Estamos ya de regreso, 2 de la tarde con 23 minutos. Le platico que pues se estuvo dando un mensaje importante a las juventudes el día de ayer. Justamente la secretaria de Bienestar e Inclusión Social en el Estado, Viridiana Valencia, les habló acerca de los desafíos que enfrentan las juventudes, también de esas luchas que pues y las causas que los hacen a tener que, bueno, pues enfrentar las distintas situaciones en la vida, por la cual, bueno, pues de repente el estudio, el trabajo, los proyectos, el definir a qué se van a dedicar, y sobre todo aquellos jóvenes que tienen proyectos y que están desarrollando proyectos, pues no solamente para su vida, sino incluso para un bien común, un bien social, incluso son proyectos de voluntariado. La secretaria que, bueno, pues tiene a su cargo, pues comentó el servicio de todos los sectores vulnerables. Hay muchos jóvenes que participan dentro de estos grupos, en algunas IAPS, algunas instituciones de asistencia, algunas también asociaciones en beneficio de la población, en beneficio también de los programas. Y también, bueno, pues de estos jóvenes que brindan pues el acompañamiento, algunos que buscan pues destacar en el ámbito social mediante la ayuda humanitaria, que vienen definitivamente a complementar las acciones que se realizan, algunas por parte del gobierno, algunas por otras instituciones, algunas por dependencias, y todo esto pues se viene impulsando. Escuchemos parte del mensaje que presenta y da la secretaria de la Sevinsom a los jóvenes el día de ayer. Viven la misma situación de cuando nosotros éramos jóvenes. Y digo éramos jóvenes, aunque en la calle nos dicen, ay, están muy jóvenes ustedes, políticas. Si nos ponemos a un lado de ellos, pues claro que no, ni al caso. Y lo escuchaba yo de la gobernadora decir en días pasados que las juventudes de ahora están viviendo momentos distintos. Ya las luchas de ellos son este tipo de luchas. Luchas por el bienestar común, luchas para llevar algo a las personas con discapacidad, en temas de fraternidad. Nosotros luchábamos porque se reconocieran nuestros derechos. Y ahora ellos tienen luchas distintas y nosotros más adultos y adultas nos sentimos muy contentos y contentas porque yo veía a César, tiene 21 años, mi primera candidatura fue a los 21. Y mi mamá no estaba a favor de que yo fuera candidata y de que hiciera una vida en la política. Y César tiene el respaldo de sus padres. Estamos creando generaciones distintas de jóvenes que se involucren en ayudar a todas y a todos. Así que mi reconocimiento, César, Carlos, a Fer, a Marta, Marian, perdón, ya no veo, que le siguen echando muchas ganas por parte del gobierno del Estado y a través. Ahí está efectivamente la secretaria de la Sevinsom, Viridiana Valencia, que bueno, pues da este mensaje a las juventudes ayer justamente. Bueno, pues vamos rápidamente con más información. Hay temas nacionales, temas internacionales y bueno, yo le comentaba al inicio de este espacio, pues justamente lo que hoy en la mañanera, esta mañana en conferencia, la doctora Claudia Sheinbaum pues destacó el informe integral de la Auditoría Superior de la Nación, en donde se subraya que no se puede auditar de manera correcta el FOBAPROA, incluso por decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que protegió la discrecionalidad, la opacidad del rescate bancario en lo que fue el sexenio de Ernesto Zedillo. Vamos a la información, parte de lo que comentó por ahí en el segundo video que tenemos para la gente que nos sigue en redes sociales. También le platicamos que, bueno, pues habló en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que la Financiera para el Bienestar de México otorgará créditos a la ciudadanía con 0% de intereses
para pagar 15 y 20 años para la obtención de viviendas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda. También informó que un área nueva de la Financiera para el Bienestar México es el crédito que se va a dar a artesanas con 0% de interés. Es un programa que ya se venía manejando, un proyecto muy importante para fortalecer y dar, fomentar el desarrollo económico en el tema de los artesanos de nuestro país, y que iniciará en la Costa Chica de Guerrero y sus límites con Oaxaca para que se puedan comprar los insumos. También mencionó el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Podría comprar los productos realizados por estas artesanas y comercializarlos en México, incluso en el extranjero. Esto fue parte de lo que mencionó. Este es un documento que ustedes pueden encontrar en internet. Es el informe de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, sobre fiscalización del rescate bancario de 1995 al 2004. Recuerden que se dijo que hubo una auditoría internacional. Bueno, este resultado de la Auditoría Superior de la Federación, tanto la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 122, como el contrato constitutivo y sus modificaciones del FOBAPROA, contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de políticas, esto es informe de la Auditoría Superior de la Federación, la carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación, o sea, la carencia de políticas prudenciales y reglas de operación, dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el Rescate Bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo. Esta es la auditoría que hace, o el informe integral que hace la Auditoría Superior de la Federación sobre FOBAPROA o IEPAB. Las principales consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación que se desprenden de esas 70 auditorías son: la ratificación de que el Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones. Del análisis de los 25 informes presentados por los despachos contratados, estos son las supuestas auditorías que se hicieron, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados. Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante. Por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados. Sin embargo, el proceso de decisión en lo general careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas. Ahora, Finavien tiene varias áreas. Lo dirige de manera extraordinaria Rocío Mejía, y un área nueva de Finavien es el crédito que se va a dar a artesanas. Inicia este programa en la Costa Chica de Guerrero y sus límites con Oaxaca. Se va a dar un crédito para que se puedan comprar insumos. Y después estamos transformando completamente Fonart. La idea es que Fonart adquiera, pues ellos la pueden comercializar en cualquier lugar. Es crédito a la palabra y a 0% de interés. Pero si así lo desean, Fonart les compraría los productos grandes, su producto terminado, en donde se les da el crédito, Fonart lo compra al precio de lo que significa todos los insumos más el trabajo de la artesana,
Y FONAR lo vende en México y en el mundo entero. Bien, bueno, pues hay palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum referente a este proyecto de crédito justamente para los artesanos. Y es que, bueno, han sido generaciones y muchas familias que dependen justamente de todo lo que se elabora en los distintos estados, que sí, bueno, pues por allí en algunos el barro, en otros lados el cobre, en algunos otros lados la madera, en algunos otros las telas, bueno, en fin, muchísimas, incluso hasta el tema alimentario, ¿no? Muchos del gastronómico, muchos, todo que tiene que ver justamente con el tema de nuestros artesanos mexicanos y que, bueno, pues no se deje morir porque, bueno, de repente la crisis o el tema económico o el tema justamente incluso hasta esto de la situación de que, bueno, pues ya cualquier cosa la puedes comprar en línea y desde el extranjero, desde China o de otros países, bueno, incluso con esto de la piratería, imagínate, puedes comprar una guitarra de Paracho allá en China y que te la manden pues por paquetería. Bueno, pues imagínate. Entonces, no. Hay que impulsar justamente a nuestros artesanos mexicanos y es parte de lo que habla la presidenta de nuestro país. Vamos al patrocinio de la hora, regreso con mención y también continuamos con los regalitos en reconocimiento para todas las mamás en este 10 de mayo. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Muy bien, estamos ya de regreso y a ver qué te parece. ¿Tú vas a ser el jurado, mi estimadísimo Bernardo? Que nos manden, ¿qué te parece? ¿3 fotos con su mamá? 3 fotos con su mamá. Ok, entonces la más emotiva se va a llevar un pastel de Santos Cupcake. ¿Te late? Así, busquen su foto más emotiva. Y nosotros, bueno, pues el día de hoy, las primeras 3 fotografías que manden, que envíen, el teléfono 314-170-6757 se va a llevar pues ese pastel cortesía de Santos Cupcake. En estos momentos comenzamos a recibir las imágenes, las fotografías, los vamos a transmitir justamente ahí en nuestra página. Igual, si no tienen, dices no la encuentro, no la hallo, tómate ahorita, busca a tu mamá, niño, y tómate la foto con tu mamá. Si eres un niño de 45, de 23, de 32, corre y ve y busca a tu mamá y dile, sonríe para la selfie porque nos vamos a ganar. Es más, la primera foto que entre, ¿no? ¿Qué te parece? Así de fácil y sencillo. Ándale, la primera foto que nos llegue en estos momentos con su mamá, le vamos a regalar el pastel de Santos Cupcake en estos momentos, 314-170-6757. Mientras tanto, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, de todos los que hemos hecho mención también, por supuesto. Vamos a ver si ya tenemos la foto. Ya hay fotografía, habemos fotografía, pero salen 4 personas. No dice, ¿dónde está tu mamá? ¿Cuál de todas ellas es tu mamá? A ver, tampoco nos mandan el nombre. Que nos mándanos el nombre de favor. Si tienes una solita ahí con tu mamá también. Siguen llegando los mensajes, siguen llegando las fotografías. A ver, entonces por acá quiero agradecer muy especialmente también a nuestro patrocinador de Copisistemas Rico. Recordarles que, bueno, si tienen ustedes alguna situación con o alguna necesidad de multifuncionales, de impresión y escaneo, bueno, pues ellos son los altamente productivos. Recuerden que, bueno, pues le atienden ahí en Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado, número 384 en Tapexles, a un costado de la gasolinera. Llámenles ahorita en este momento, en hora de oficina también, 314-33-245-40. Si es para rentar equipo, si es para comprar equipo, adelante. Refacciones originales. Además cuentan, si también lo necesita, con ingenieros completamente capacitados. Gracias a nuestros amigos de Copisistemas Rico. Muy bien. Vamos a ver por acá rápidamente. Ahí hay una foto emotiva. Dice Aníbal y su mamá Celina. Vamos con las imágenes
Recibimos ahorita rápidamente 3. Vamos a ver 3 imágenes. Tú me dices, tú me indicas, pero no nos mandan el nombre. Hay una donde la quinceañera también, la foto de la familia, pero no nos mandas el nombre. ¿Cómo te llamas? Para que nuestro juez calificador pues elija la foto. Ya llegó Nachito, ya está con nosotros. Pásale, Nachito, pues de una vez. De una vez para que escojas acá la foto ganadora. Te las mandamos, mi estimado Bernardo, la gente que nos está viendo y siguiendo en redes sociales, para que también, bueno, pues vea las fotos que están participando el día de hoy. Wow. Fotos emotivas, ¿no? Día de las Madres. Ábrale el micrófono, Nachito. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Charlie, otra vez, visitando a las estrellas aquí. Qué bueno, hombre. Qué bueno, ¿eh? Disculpe por desatenderles un poquito. No tienes perdón, de veras. A ver, entonces nos vamos rápidamente con... por ahí, mi estimadísimo Bernardo, también colocamos las fotografías. Perfecto. A ver, pues dinos cuál te late para el día del 10 de mayo. De estas que están aquí. De estas que están aquí. A ver, ya llegó otra. Vamos a ver quién más. La gente, soy mamá. Ella es mamá. ¿Mamá de quién? Es que ahí lo que está padre es el escenario, qué bonito, árbol, ¿verdad? ¿Cómo se les llaman estos? ¿Arbolitos? No sé, jacarandas. No sé. A ver, ¿cómo se llaman? ¿Tú sabes de herbolaria? ¿Cómo se llaman los arbolitos estos? Estos amarillitos que quedan. Fíjate cómo andamos. A ver. Como nos la pasamos viendo películas. Nos la pasamos viendo películas y no leemos. Ya llegó otra. A ver, vamos a ver. Estamos transmitiendo las fotos en vivo completamente. ¿Traes boletos, mi Nachito, o no? Sí, vamos a dar boletos, claro que sí. Fíjate, del 10 de mayo, que lleven a la mamá al cine. Fíjense, hasta boletos hay. Qué bueno. Pues tenemos hoy un día que está ocurriendo de todo, pasando todo. Tú me dices, mi estimadísimo Nacho, quién se lleva el regalo cortesía. ¿No están todas aquí? Va a ser un pastel. No están todas aquí. Mira, bueno, esta es una, pero acá están todos... Otra, mira, pues siguen llegando. Gracias a toda la gente que se está comunicando. Esta es buena también, ¿eh? ¿Dónde es eso? Chichén Itzá. ¿Por qué nos mandaron la foto del año pasado? Creo que esa ya había participado. A ver. Esa ya había participado. Pues tú siguen llegando. Si nos estamos tardando con el regalo. A mí me late esta. Por el niño, la decoración es muy bonita. El de la familia completa está muy bonita por lo que representan, ¿no? Ajá. Como que toda una generación. Sí, pero decídete porque son distintas. Yo diría que esta. ¿Te vas con la de los globos? ¿La de los globos? Sí, con la de los globos. Entonces, vamos a ver a quién corresponde la fotografía ganadora. La fotografía ganadora, déjame ver, por acá. No, bueno, al paso que vamos. Tampoco. A ver, tampoco. Ya lo perdimos. ¿O qué? Y en vivo, ¿no? Tan caro que cuesta el radio, el tiempo en radio, y nosotros aquí perdiendo las fotografías. Mira, no encontramos al usuario. ¿Quién fue quien nos envió esta fotografía de unos globitos ahí muy bonitos? De unos globos, donde está la mamá con los globos. A ver, escríbanos. Que nos manden otra vez, ¿no? ¿O qué? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Que nos manden un puntito ahí. Que nos manden un puntito. A ver, escogió mi Nacho que las imágenes que salieron. ¿Ya mandó? Ahí está. Lo encontraste. Es Aníbal y su mamá Celina. Para la señora Celina le mandamos un saludo muy especial. Se acaba de ganar un pastel de Santos Cupcake. Buen premio, pastel de Santos Cupcake. Lo tienen que recoger mañana, porque mañana es el Día de las Madres y mañana es. Nada más, ahí que nos envió la foto. Aníbal, mira, el pequeño que nos mandó la foto. Que nos envíe el nombre completo de la señora, si es tan amable, de la mamá Celina, ¿no? Que nos envíen el nombre completo ya para que se lo lleve. Pues tú lo decidiste, mi Nacho. Entonces ahí está. Traemos también boletitos. Tenemos más regalos, todavía hay más regalos y más información. Vamos con información porque ya está lista nuestra compañera Marisa Arroyo. Ella tiene el reporte completo del recorrido nacional e internacional a través de este espacio informativo Turquesa. Este es el recorrido con los titulares nacionales. En Informativo Turquesa, la voz de la información.
Un saludo para todos ustedes en cabina y un gran saludo a todo el auditorio de Informativo Turquesa. Les saludo esta tarde para compartirles la siguiente información. Este día la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde destacó avances clave en dos frentes: el impulso a la cultura y el fortalecimiento económico. Y además anunció el lanzamiento de un programa denominado México Canta para promover y apoyar el talento musical nacional en colaboración con músicos, Escuela de Arte y medios de comunicación. Además reveló una inversión sustancial en los estudios Churubusco con el fin de modernizar sus instalaciones y reactivar la producción cinematográfica nacional, atrayendo tanto el talento mexicano como internacional. En el ámbito económico, informó sobre una reunión reciente con representantes de la Banca Nacional con quienes estableció compromisos para facilitar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, como parte de su estrategia de crecimiento inclusivo. Estas acciones buscan reforzar la economía popular y generar empleos a través del impulso a industrias creativas y el emprendimiento. En otros temas, favorablemente el peso mexicano continúa su apreciación frente al dólar estadounidense y se cotizó hoy viernes 9 de mayo en 19.48 pesos por dólar, según el Banco de México. Este comportamiento ha sido interpretado por analistas financieros como una señal de confianza en la economía nacional. También, para finalizar, en la víspera del Día de las Madres, la presidenta de la República envió un mensaje conmemorativo en el que felicitó a todas las madres mexicanas, reconociendo su papel esencial en el desarrollo del país y la formación de valores. Durante su discurso subrayó que su gobierno mantiene un compromiso firme con la equidad de género y la protección de los derechos humanos de las mujeres, especialmente ustedes, aquellas que son jefas de familia. Destacó los programas sociales dirigidos a madres trabajadoras y mujeres en situación vulnerable, como el acceso a becas, apoyos económicos directos y servicios de salud gratuitos. Asimismo, reiteró su compromiso de continuar ampliando las redes de apoyo para las mujeres a nivel nacional, promoviendo una agenda de justicia social y de oportunidades igualitarias. Hasta aquí mi reporte. Agradezco como todos los días el favor de su atención. Me despido deseándoles siempre lo mejor y agradeciendo se informe con nosotros. Voz informativa, Marisa Arroyo. Bien, estamos de regreso y todavía nos queda una pizza de Pizza Hut y también tenemos, muchísimas gracias a la Avellana Repostería por un kit de utensilios para repostería que, bueno, pues el día de hoy pues van a ganar para la pizza de Pizza Hut. Ahorita que les decimos hay que recogerla ya en Boulevard. Desde hoy también ya pueden pasar. Desde hoy, fíjate. Ándale. Vale bien la pena. Desde un día antes, muy bien. Desde un día antes también. Perfecto. Ok, nos dicen, se llaman primaveras. ¿Primaveras? Sí, bonitos los árboles, ¿no? Que florecen por la primavera. Estaría bien. Además, hay un montón. ¿Por qué no hacen como un parquecito donde ponen puras de esas como un atractivo visual? Ya es que en Japón es súper famoso las sakuras. Ajá. Porque es como toda una zona donde florecen ese arbolito. Ahorita que andamos con el tema de reforestación, ¿cuánto tardarán en crecer? Porque sí se ven grandes, pero pues ¿no? pueden mover el árbol, ¿no? No sé, la verdad, yo desconozco eso, pero ¿por qué no hacen como una zona? Pero un buen atractivo para Manzanillo. Mira, hay que visitar la zona de las primaveras. Porque en esta fecha se pone bien chidísimo. O una calle. Hay una calle de primavera. Estaría, sería un buen atractivo. Están dando ideas, viene con sí. todo. Es que Manzanillo está bonito, ¿no? Y aquí, con eso, cuando se ponen esos arbolitos, con esa tonalidad amarilla, se ve espectacular. Claro. No, y ¿Te imaginas toda una zona de esos arbolitos? Hasta alfombra aparece, ¿no? Que hasta una zona de picnic, que vaya la familia. Bonito, bien a gusto. Que hay que recordar que son de temporada. Bueno, pues sí, pero por eso digo, igual los sakuras. Le ponemos lucecitas y sí. ¿Te acuerdas cuando aquí en Las Brisas le pusieron carpetitas a los árboles? También se veía padre, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una breve pausa. Vamos a regresar con Nacho y Palomitas. Hoy toca. Hoy vamos a hablar de cine también. Entonces, y nos faltan porque también hay boletitos para el cine. Entonces, que vayan enviando sus fotitos. Sí, ¿te parece? Bueno, fotito con su mamá. Sí, foto con su mamá. Vamos a elegir aquí las más creativas, las más emotivas, porque tenemos todavía, hay boletos para el cine y también tenemos boletos. Tiene que ser aquí le voy a colgar, es que tiene que ser al mensaje, ¿no? Nos envían fotito. Mira, ¿qué te parece si le damos para Mamá Reinventada? Para Thunderbolts, pero ¿qué te parece? ¿Con Erika Buenfil? Sí. ¿Es con Erika Buenfil? Erika Buenfil.
Ándale. Va a estar buena, ¿no? Ok, vamos a un corte. Regresamos con ya los regalitos que nos faltan en el último segmento de este espacio informativo turquesa, ya en Viernes de Cine. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Clínica Dental LobCal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental LobCal. Atención Manzanillo, Total Llantas está contratando y esta es tu oportunidad. Buscamos chofer motociclista, ayudante de mecánico y llantero. Además, mecánico suspensionista. ¿Tienes o no experiencia? No importa. Ofrecemos sueldo atractivo, prestaciones superiores a la ley y un excelente ambiente de trabajo. ¿Eres foráneo? Te apoyamos con la renta. No lo pienses más. Llama ya al 314-11-90004 o al 314-12-44-805. En Total Llantas, el trabajo que buscas te está esperando. Pacific Music. Instrumentos musicales y audio profesional. Tenemos la experiencia y la asesoría para tu proyecto musical, desde accesorios hasta equipos completos. Todo en un solo lugar y de la mejor calidad. Pacific Music. Avenida Elías Zamora, frente a Plaza Lauret, Barrio 5. WhatsApp 314-35-707-64. Facebook Pacific Music. Competimos en precios a nivel nacional. Gran celebración este 23 de mayo. La Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico, CROM, conmemora su aniversario con un evento inolvidable. Desde las 7 de la mañana, disfruta de pan, café y chocolate en las Fuentes Saltarinas. A las 8 de la mañana, misa de acción de gracias. A las 9, desayuno especial para jubilados. Y a las 11:30, el gran sorteo. Electrodomésticos, motos y hasta un auto para nuestros agremiados. Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico CROM. Ética, respeto y valores que construyen comunidad. ¡Hey! Si estudias en universidad pública, pon atención. Por primera vez, el gobierno de Manzanillo entregará unibecas a todas y todos en licenciatura, ingeniería y maestría pública. Sí, un apoyo de 9,000 pesos anuales para quienes estudien aquí o manzanillenses en otra universidad pública del estado. Regístrate antes del 31 de marzo. Más info en unibecas.manzanillo.gov.mx. Gobierno de Manzanillo, el epicentro de la transformación. En México, todas las niñas y niños tienen derecho a una vida saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Durante todo el periodo neoliberal, hicieron del derecho a la vivienda un negocio, una mercancía. Hoy inicia el programa de construcción de vivienda aquí en Manzanillo y vamos a seguir en todo el país. En lugares que sean accesibles, que no afecten las áreas verdes, que sean verdaderamente derecho a la vivienda de las y los colimenses. ¡Que viva Colima! ¡Que viva Manzanillo! El puerto de Manzanillo comienza un 2024 con el firme compromiso de trabajar por el desarrollo y crecimiento de la región y de todo México. El pasado año logramos implementar a cabalidad en nuestros procesos el sistema Puerto Inteligente Seguro, que ha marcado un antes y un después en la operación portuaria a nivel nacional. Además, iniciamos las obras viales sin precedentes que se requieren para permitir un movimiento de cargas más eficiente,
Asimismo, comenzamos el acueducto Armería Manzanillo que permitirá el ahorro de más del 30% de agua potable. En 2023, logramos récords en la operación portuaria, movilizando el 44.2% de los contenedores operados en el país, equivalente al 60% de la operación de carga contenerizada en el Pacífico mexicano, los cuales fueron transportados en buques de hasta 400 metros de eslora, lo que nos posiciona como un puerto de transformación constante. Conscientes que el activo más grande de nuestro puerto es su gente. La Cipona Manzanillo te desea un próspero 2024. Vamos por un derrotero hacia el crecimiento de México. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y... Con más información para todos ustedes a través de este espacio informativo Turquesa, 2 de la tarde con 55 minutos. Tenemos información express rápidamente. Mi estimadísimo Lupillo Hernández, te saludamos. Buenas tardes. Lupillo. Sí, ¿me escuchas? Adelante, platícanos porque ya es bien de semana. ¿A dónde hay que llevar a mamá a desayunar este sábado y domingo? Híjole, Charlie, cada que se llega el fin de semana, un lugar que yo recomiendo es nada más que Barbacoa Carvajal, que se encuentra en el Boulevard Miguel de la Madrid, con tortillitas hechas a mano. Sí, déjeme decirle que mañana, que es Día de las Madres, váyase temprano, porque va a las cortesías, por ser Día de la Madre, una bebida. Vaya, a Barbacoa Carvajal, enfrente de las albercas de Peña Colorada por el Boulevard, con el nuevo estacionamiento que ya tenemos ahí. Recordarles que también hay barbacoa de res y carnitas. Así que usted que no sabe dónde llevar a su mamá, llévela ahí a Barbacoa Carvajal, que hay un estacionamiento, pero sobre todo un lugar amplio para que usted pueda disfrutar a su mamita y también usted pueda disfrutar con la familia. Perfectísimo. Pues gracias, mi estimadísimo Lupillo. Pues ahí estaremos presentes. Claro que sí, un saludo a todas las mamacitas en su día. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, pues vamos rápidamente, mi estimadísimo Nachito, escógeme por aquí el tema de la fotografía. ¿Quién se va a ganar? La pizza de Pizza Hut. ¿Cuál es el nombre? A ver, de una vez. Yuleni. Abriste la transferencia. Se llama
¿Cómo se? Cárdenas Galindo. Ah, pero ábrale el micrófono, Nachito, a ver. Ándale. Yuleni Cárdenas Galindo. Eso, Yuleni Cárdenas Galindo se va directamente con el premio a Pizza Hut y nos vamos rápidamente con más regalos. Nos quedan, vamos a tener boletos para el cine. Para las mamás. Boletos para mamás. A ver, rápidamente, mi Nachito, a ver, escógeme otra fotografía. Tú que eres el dedo, la mano afortunada, la mano de la suerte, porque nos queda un paquete. Bonita. Nos queda un paquete. ¿Está bonita? Sí, mira. También trae globos. ¿Te gusta la de los globos, Nachito? Y es que cuando le invierten un poquito para la mamá, mínimo que le echen ganitas. Eso, mira. Pues, ¿te lo damos entonces? Sí. Te lo damos. Se va a llevar un kit de utensilios para repostería de la Avellana. Tiene que venir aquí a recogerlo a la radio antes de las 7 de la tarde, de preferencia hoy, si pueden, si les es posible. ¿Quién es el afortunado, afortunada? Pusieron Dalila, la mamá, pero no pusieron la mejor mamá del mundo, Dalila. A ver, si nos mandan, me envías por ahí el nombre, por favor, para mandarlo ahí con nuestro director operativo. Y que ya lo tienes por ahí. Le ponemos una carita feliz. Manda el nombre. Eso, manda el nombre. Muy bien. Siguen participando. Ahora nos vamos con 2 boletos para el cine. Vamos a dar para la de mamá reinventada. Pensábamos dar para la de Thunderbolts, pero mejor acorde a la fecha hay que dar para esa. Pero bueno, es que luego si viene una mamá, dicen por ahí que Erika Buenfil se ve muy sexy ahí en ese. ¿Has visto el tráiler? No, pero yo me acuerdo que cuando la novela de Amores Verdaderos ya se le notaban los años. Sí, se le notan los años, obviamente. Oye, ¿sí la hizo en TikTok? Pues sí, la armó bastante bien. Que bueno, entonces tiene talento. Sí. Tiene talento y hay que verla. Está pegando con la chaviza. Hay que verla en esta película entonces, ¿no te parece? Sí, claro que sí. Ok, entonces damos ¿cuántos pases para ver esta película? Para dos ¿Una pareja? ¿Un dobles? Dobles. Escoge la foto porque están escribiendo, están mandando imágenes en estos momentos. A ver. Vamos a ver quién es. No salió aquí. ¿No salió foto? Ok. Es el de la primavera. Ah, mira, pues qué suerte. Pues qué suerte. Eso, como tú dices. Dice, a ver, pues léenos el mensaje. Dice, soy mamá primavera. A ver, pero el nombre no viene. A ver. No viene el nombre de su. Pero dile, pues el de la Revolución Primavera, qué fotos con la mamá, jajaja, se me borran todos. Menos el nombre de la mamá. Bueno, pues mándanos, tú que nos mandaste la foto abajo de la primavera, pues que nos manden, todos tienen que, ¿por qué mandan la foto y no mandan el nombre? ¿Cómo les damos el premio? Exacto. ¿Cómo felicitamos a la mamá? ¿Cómo le damos el premio, verdad? Sí. Bueno, entonces la foto del de los globos, donde la mamá se llama Dalila, pero ¿quién lo va a recoger o nombre completo? Y también la del árbol de la primavera que tanto dijo. Ya está escribiendo. Mayra Rodríguez. Mayra Rodríguez, tienes tú, que era, ya se ganaron el kit, ¿verdad? Sí, es un pase doble para ir a ver a la Erika Buenfil. Erika Buenfil. ¿Viste el tráiler? Sí, se ve bien. Fíjate, la historia ya ves que la mamá, la hija y todo, y que empieza como que darle reventón. Como que su segundo aire de la mamá. A ver, ¿para cuánto les aplica esto? ¿No? Oye, que en la vida real anda buscando colágeno, ¿eh? Sí, no sé. Dijo su hijo. Su hijo. Apúntate, mi Charlie. No, pues ya no. Pero que le guste su hijo, dice, ay, pues como que no quisiera hablar mucho, pero pues sí, a mi mamá le gustan chavitos. Eso dijo. Okay, y hasta dijo, está en su derecho. Y hasta dijo la palabra colágeno. Bueno, vamos entonces con, ¿tenemos otros pasos? Sí, otro más. Muy bien. ¿Que fuiste a ver Karate Kid? Sí. ¿Y? ¿Está ¿dio el bien? ancho o no? No, para mi gusto no. ¿No dio el ancho ¿cómo se llama el protagonista? El nuevo chavito, ni idea, pero sale otra vez Jackie Chan. Sale Jackie Chan. Y lo meten ahora con Ralph Macchio, el protagonista de las originales. No, pero pues y uno diría que iba a ser algo espectacular, claro, ¿no? Pero fue metido con calzador, así como que, te van estos dos personajes y con eso debe tener suficiente, pero no. No fue suficiente. ¿Qué fue la historia? La historia, el ritmo no es bueno. Creo que todo se resuelve como que muy fácil, así que mira, aquí están los personajes, ¿sabes? Su historia, les pasa estas cosas y ya. No hay nada como que realmente de peso. La de Karate Kid, la anterior, donde sale el hijo de Will Smith. Ajá. La verdad, no estaba tan buena, pero estaba interesante. Tenía un buen desarrollo del personaje. O sea, ves como que el personaje que primero es un chavito X, que lo entrenan, cómo sufre por realmente aprender, cómo se supera y logra vencer ese reto. Aquí no tanto, porque pues tiene pues siempre el apoyo de sus dos compadres, ¿no? Entonces no es como que era un chavito cualquiera, ¿no? Pues no tiene como que, no agarras esa empatía.
sinceramente. Exacto. Entonces, 2, 3. ¿Cuántas estrellas de 10? Yo le doy un 5 de 10. Sinceramente, Híjole, a mí me decepcionó muchísimo. Esperaba mucho de esa película. Yo también esperaba mucho. Sobre todo que me mencionas Jackie Chan y Ralph Macchio. Imagínate tan solo eso, ¿no? Sí, uno diría que con eso era suficiente, claro. pero no. La historia. ¿Sabes qué siento? ¿Se habrán quedado muy acostumbrados a la serie? Por ese estilo rápido. Lo mejor fue el final. Hijo, no quiero arruinárselos. Pero fue lo mejor. El final fue lo mejor. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues vamos por otro. ¿Nos queda otro? Sí, otro. Nos quedan 2, ¿no? No, ya son 2. Ya dimos 2. Nos quedan entonces otros 2. ¿Quieres dar 4, mi Charlie? No, pues uno doble, ¿no? Uno doble, ya dimos otros 2. Ya vimos 2. No, aquí. Dalila. Pues Dalila. Y Dalila se llevó el kit. ¿Sí? Sí, de la villana. Híjole, ¿nos has llevado el control? Ya dice. Damos otro, Jesús. Si hace falta, me lo pides y te lo mandamos. Ahora, a ver, entonces, 2 pases dobles para escoge una foto. Ahí está. ¿De quién es? Yo quiero boletos para ir al cine con mi mamá, que amo y adoro. ¿Cómo se llama la mamá? Ay, me bloquearon aquí. Es que nos están llamando, nos llaman, pero son por... La mamá, que nos mande la mamá. El nombre de la mamá. Llama a la mamá Marcela. Pues para... La señora Marcela. Dice que el Marcela es la mejor mamá del mundo. Sí estamos seguros que sí, porque todas las mamás son las mejores del mundo, ¿sí o no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Le damos el boleto a Marcela, la mejor mamá del mundo? ¿Sí o no? Sí, se lo damos. Sí, se lo damos. Muy bien. Ay, ese nombre. Es que, no, bueno, ya nada. Lo mismo diría Luis Miguel, ¿no? También. Bueno, pues mándanos el nombre completo de la mamá Marcela, por favor. Bloquéame. A ver, ya te voy a empezar a bloquear. A ver, mi Nachito, entonces viene otra de Avengers, ¿o qué es? La de Thunderbolts. Thunderbolts, ¿de qué trata rápidamente para despedirnos? Otra historia más de un grupito de superhéroes, entre comillas, porque ni son superhéroes, son casi vatos normales, apartados, inadaptados, que nadie quiere. Como por ejemplo el Capitán América chafa, ¿te acuerdas de él? Que nadie quería. La hermana de la Viuda Negra. El papá de la Viuda Negra. Todos los que no sirvieron los juntaron. Los compadres así hicieron su grupito de estos compadres. Los Thunderbolts. Que de hecho, si te fijas, eso estuvo muy interesante. La mercadotecnia que hubo detrás de ella, la publicidad. ¿Te acuerdas? El nombre venía con un asterisquito. Y de repente, hace apenas unos días, revelaron qué significaba ese asterisco. Ya quitaron y ahora la publicidad ya es como los nuevos Avengers. Entonces el nombre de Thunderbolts era como que por mientras, en lo que nadie sabía, y ahora ellos son los nuevos Avengers. Ya te la arruiné técnicamente, pero todo el mundo que haya visto esto lo puede ver ya en la publicidad. Está en internet. Para que le des 2 estrellas, pues para qué. No, ya sé cómo eres. Ya sé cómo eres. Sí, yo sé que sí soy bien gacho a veces, pero no está tan mala, está interesante. Hay que verla entonces. Sí, tienes que verla. Realmente sí está rescatable de lo que ha hecho Marvel últimamente, que sinceramente ha sido pura porquería. Esta se defiende un poquito, está interesante, no aporta tal vez mucho al universo, pero aporta a lo que va a venir con las nuevas de Avengers, con las de Doomsday. Entonces tienes que más o menos saber qué personajes vas a ver en esa película para que pues vayas agarrando como que la onda, ¿no? Entonces no te la pierdas porque si necesitas verla un poquito. ¿Cuántas estrellas? Le doy 6.5 de 10. Todos los que se ganaron boletos, acá dice que la mejor mamá del mundo y acá dice que la mejor mamá del universo. Que no se quiere dejar. Se pelean. No se quieren dejar, muy bien. Está bien. Saludos a todas las mamás. Mándenles un mensajito a todas las mamás ya para despedirnos. A las mamás. Y bueno, yo te diría que a los hijos, porque las mamás, pues ellas son las madres. Es que hay un punto interesante ahí que acabas de tocar, Pero es el hijo el que tiene que darle ese reconocimiento a la mamá. O sea, tu madre, pues, ¿qué te podemos decir? Sí. Todos te adoramos. Sí. Los que tengan a sus mamás todavía con ustedes, lamentablemente un servidor, pues ya hace poquito y otro servidor falleció también. Mi madre, sí, también. No le dimos como que esa importancia. Chicos, no saben cómo te va a hacer falta tu mamá. Vayan, denle un abrazo, denle un besito ahorita mismo, ahorita que acabe la radio, si quieren. Vayan, terminen, denle su abracito, quiéranlas muchísimo, porque el día que te falte, papá. Eso, fíjate que hace unos días, entrando ya muy en materia, bien en serio, me tocó dar un mensaje donde le comentaba yo a esta persona, perder a una mamá es el sufrimiento más grande de este mundo. Sí. Nos despedimos con eso y ojalá que pues reconozcan. Sí, mi Charlie. Te queremos, Charlie, te queremos.
O sea, es totalmente difícil y fíjate que creo que es algo que nunca superas. Hay momentitos que pues vas con la vida, se te pasa tal vez, pero de repente te llega y ¡ay, cabrón! Sí. Está muy, muy cabrón. Por eso, todos los que tengan a su mamá, por favor, ahorita mismo un besito, un abrazo, mami, te quiero. Si no la tienes cerca, una videollamada, un mensajito, una llamada en este momento. Por favor, chicos. Bueno, chicas. Pues ojalá que así sea. Les deseamos un abrazo para todos, un abrazo para todos ustedes. Gracias por participar en este espacio, gracias por compartir, por sus regalos. Pásenla muy bien este fin de semana. Sí. Gracias. Disfruten a su mamá. Adiós. Copi Sistemas, distribuidor autorizado de la marca Rico, presentó. Estás enterado de lo más importante del día en Informativo Turquesa. Síguenos todos los días en Radio Turquesa 92.9. El noticiero más refrescante de la ciudad. Informativo Turquesa. La voz de la información. En Radio Turquesa 92.9.